pero nosotros ya en 2018 advertíamos de consecuencias muy severas para el futuro del empleo y las condiciones de trabajo. ¿Crees que la gente está aceptando que la IA le pueda sustituir? Por lo menos la mitad de la población española se muestra preocupada. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué va a pasar con ese 80% de personas, entre comillas, que sobran. Cuando desaparece un empleo, desaparece. Y lo otro de la promesa de un futuro empleo de trabajos de más valor, a mí siempre me pone en guardia. ¿Por qué? Porque cuando oigo a gente que dice, no, dejaremos de hacer tareas aburridas y haremos otras más de mayor valor y más productivas. Bueno, ¿dónde están? Fuera. Ahí tenemos que endurecer la legislación. ¿Para qué? Para que esas personas o evitemos al máximo que se vayan, o si se van, que se vayan con unas garantías salariales, de formación. O sea, no vamos a poder evitar que pase. Yo creo que no vamos a poder evitar que pase. Por una sencilla razón, porque en todos los procesos tecnológicos anteriores ha pasado. Y eso de ir hacia la parte más creativa, pues también está mucho en duda, porque ahora mismo a lo que se tiende es una banalización de la creación, del diseño, a una batalla del valor en la que lamentablemente el mundo artístico la está perdiendo. Os doy la bienvenida, un episodio más a ProCreative. Me encuentro con José Varela, responsable de Inteligencia Artificial y Digitalización de UGT. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer. ¿Cómo estás? Me alegra tenerte aquí y aprovecho para mandarte también un saludo de parte de todo el equipo de Safe Creative por dedicarnos este ratito desde UGT para conocer un poco también en qué estáis trabajando y cuáles son vuestras ideas en relación a la inteligencia artificial, digitalización, etcétera. El agradecido soy yo. Muchas gracias. Llevas 35 años también trabajando en Telefónica y eres el representante de UGT, en este caso en Telefónica. Sí, también participo en eso. Llevo 35 años mezclando sindicalismo y tecnología. ¿Cuál es tu profesión dentro de Telefónica o cuál ha sido tu profesión? Yo soy técnico en telecomunicaciones. Estoy especializado en todo lo que es desde implantación de estaciones base. En mi caso empecé en la parte de telefonía móvil, aunque también tengo conocimientos de fibra óptica y por supuesto la última parte de mi carrera ha sido más relacionada con nuevas tecnologías, software, cloud computing, edge computing y ahora inteligencia artificial. Empezaste en Galicia, tú eres gallego. Eso es, y empezaste en Coruña. ¿Hubo mucho cambio a nivel tecnológico entre Galicia, Madrid o cuál fue un poco...? No, dentro de Telefónica no se aprecian tantas diferencias. ¿No? Donde sí se aprecian es cuando las nuevas sales de Telefónica y te vas a buscar nuevas tecnologías, los dos grandes hubs son Madrid y Barcelona, eso es evidente. ¿Y alguna experiencia de esos inicios en Telefónica cuando empezaste como teleco? Sobre todo haciendo un poco el repaso hacia 35 años atrás, ¿no? Y cómo cambia la tecnología en 35 años, que ha sido brutal. O sea, yo tengo 39 y para mí es un mundo lo que yo cuando nací, pues tú que todavía tienes más experiencia que yo, ¿qué? Pues ¿Dos mundos distintos? Sí, son dos mundos totalmente diferentes. Imagínate cuando nos íbamos en el coche con una cosa que se le llamábamos ladrillos, que eran unos teléfonos móviles que pesaban un montón y que además siempre que llamabas tenías un ruido de patatas fritas, Internet no existía, era una quimera y todo eso fue evolucionando hasta tener prácticamente toda tu vida alrededor de un móvil diminuto que pesa unos gramos y que tiene más potencia de computación que no solo llegar a la NASA, sino de miles y miles de operaciones que la humanidad ha hecho en los últimos 300 o 400 años, pues los puede hacer directamente un móvil. Fíjate, eso además ha conllevado un cambio geoestratégico muy interesante. Las mayores tecnológicas del planeta hasta principios de los 2000 eran las telecomunicaciones europeas. Y ahora las mayores tecnológicas del planeta están todas en Estados Unidos o en China. Luego te preguntaré acerca de cómo estamos con este tema. Para la población en general, cualquier cosa que llegue a nivel de telecomunicación llega a un punto que vosotros ya lo sabéis desde por lo menos 5 o 6 años antes o más, porque tenéis que hacer implementaciones, cableados en su momento, tenemos que hacer mucha seguridad, satélites, planificación. Con lo cual tú ahora mismo tendrás conocimiento de cosas que nosotros ni tenemos ni idea de que puedan ocurrir de aquí a 7 o 8 años, porque yo he leído cosas tuyas de 2018 hablando ya sobre la inteligencia artificial, cuando la mayor parte de la gente no tenía ni repajolera idea de lo que era una inteligencia artificial. ¿Vas un poco como si fueras un adelantado con una bola de cristal o es solamente parte del trabajo? Bueno, bola de cristal no. ni siquiera gurú. Lo que intentamos o intento es estar investigando permanentemente hacia dónde se mueven las tecnologías. Desde la propia conectividad, con la fibra óptica en su momento,
el 4 y el 5G, hacia ya no ser un simple canal de comunicación que pudiera dar conectividad hasta la última parte del país, sino nuevas implementaciones vanguardistas que en su momento empezaron por simples robots de automatización de tareas, y eso es a lo que te refieres, a esa publicación que hicimos en 2018, donde sí ya veíamos que empezaba a haber unas tecnologías que eran capaces de replicar tareas, pero a una proporción muy pequeña todavía, y que había que combinarlas con soluciones en la nube, CRMs y ERPs para tener los datos, pero ya rápidamente, 2019 y 2020, empezaron a haber las primeras experimentaciones con inteligencia artificial, al principio generativa, luego ya vino la agéntica, hasta que se pegó el gran pelotazo en noviembre de 2022, cuando ChatGPT le dijo al mundo hola. Y dijo, mirad todo lo que soy capaz de hacer. Y bueno, tú eres autor de textos como recomendaciones para la negociación colectiva de la inteligencia artificial, la brecha digital en España o impacto de la automatización en el empleo en España. La pregunta es, ¿cuándo dejaste de ver la inteligencia artificial como una tecnología para verla como un problema de cara a los trabajadores? Pues muy pronto. ¿Pero por qué muy pronto? Porque una de las funciones que tenemos en el sindicato es intentar adivinar cuál va a ser el impacto empresarial, no solo laboral. O sea, ¿cómo se van a comportar los empresarios? Eso es. ¿No? ¿Cómo se van a aprovechar? Eso es. Vale. ¿Cómo un negocio va a interpretar una herramienta que le permite ahorrar costes con una inversión grande o pequeña y cómo va a intentar retornar esa inversión? Y eso siempre tiene que venir por dos partes. Es economía desde hace 2 siglos. O ahorro costes o mejoro productividad. Y si pueden ser las dos, mucho mejor. Yeah. Entonces, si tú tienes una tecnología que puede empezar a hacer trabajo de personas y esas personas puedes prescindir de ellas, ya estoy ahorrando costes. Pero si además se puede hacer más rápido, sin que te pida vacaciones, sin que haya descansos, sin que te pida horas extras, pues al final el comportamiento empresarial natural será a las dos cosas, o a despedir y ahorrar costes, o a sacarle la máxima productividad posible. Eso lo vimos muy rápido y por eso hemos tenido un discurso de 2018 hasta ahora bastante a contracorriente del discurso clásico. Ahora parece que empieza a virar y que empieza a haber ya mucha gente diciendo, oye, ojo, cuidado, ¿no? Pero nosotros ya en 2018 advertíamos de consecuencias muy severas para el futuro del empleo y las condiciones de trabajo. ¿Crees que la gente está aceptando que la IA le pueda sustituir? Es una muy buena pregunta, porque cuando nos vamos a las... Yo tengo una percepción más objetiva desde el punto de vista de consultar miles de encuestas que me llegan permanentemente, y ahí más o menos la mitad de la población española se muestra preocupada. Un 21% dice que, bueno, que ni fu ni fa, y sí hay un 15-16% que lo ve como algo positivo. Me gustaría saber en dónde trabajan, cuáles son sus puestos, pero bueno. Es importante, eso sí. Y luego ya la parte más cualitativa, que es la percepción de la estructura del sindicato cuando te llega y te dice, oye, han implementado esta inteligencia artificial, han implementado este robot, este automatismo, todo este flujo de trabajo ya no lo hacemos, lo hacen máquinas. Entonces, al final, lo que estamos percibiendo es una gran preocupación por la incertidumbre, por no saber el que va a pasar. Y dentro de esa hay una cosa, un efecto muy simpático, que es el sesgo de invulnerabilidad. ¿Y eso qué significa? Que esto va a afectar a todo el mundo menos a mí. Menos a mí. ¿Por qué? Porque mi trabajo es un pelín más complicado y la inteligencia artificial no lo puede hacer. Ese carácter de creernos únicos también en el trabajo, ¿no? Sí, y eso nos lleva a intentar hacer un discurso de decir, oye, mucho cuidado, porque tienes que ver cómo está evolucionando la tecnología. Fíjate, cuando empezó ChatGPT, se hablaba, ChatGPT o cualquiera de las inteligencias artificiales generativas del principio, que podían hacer trabajo de entre 10 y 15 minutos de forma autónoma. Hoy, según MERT, que es una organización sin ánimo de lucro, está hablando de 10 días de trabajo continuados. Es decir, es capaz de repetir patrones de personas haciendo tareas, la típica de que me cambio de ordenador, me cambio de aplicación, ahora tengo que hacer una llamada y luego esperar un correo electrónico, pues todo eso ya hay soluciones que lo pueden hacer de extremo a extremo en un flujo de trabajo completo. Con todo esto que nos has contado ahora, que a mí se me abre un abanico de preguntas, pero... ¿a ti qué te gusta de la IA? Me gustaría si me gustaría, ¿no? Me gustaría. Eso es, me gustaría si somos capaces de entender cuál va a ser su papel. Es decir, puede ser o sustitutivo, que es el que acabamos de explicar, puede ser complementario, una herramienta y ya está, o puede ser aumentativo. ¿Y quién tiene que decidir eso? Eso lo tenemos que decir la sociedad. Vale. Si dejamos que lo hagan los proveedores de inteligencia artificial,
malo. Si dejamos que lo hagan los empresarios que simplemente ven un lucro y un beneficio, malo. Lo tenemos que hacer la sociedad, los trabajadores y, por supuesto, la acción política. Es decir, la gobernanza laboral de la inteligencia artificial tiene que ser un entendimiento entre todas las partes, por supuesto los empresarios también. Y sobre todo un mensaje a los proveedores de oye, puedes vender tu solución, pero antes de adoptarla tenemos que ver cuál va a ser el escenario cuando adoptemos una herramienta de este tipo. Me explico. Si metemos una inteligencia artificial que va a ser capaz de hacer el 70 o el 80% de la carga de trabajo de un departamento de contabilidad, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué va a pasar con ese 80% de personas, entre comillas, que sobran. Si somos capaces de recualificarlas, si somos capaces de darle una salida hacia, por ejemplo, si son mayores, hacia una jubilación activa, o si somos capaces de buscarles otro puesto de trabajo dentro de la compañía. Pero ese análisis es lo que nos está haciendo. Yeah. Y eso es lo que nos preocupa. Por eso va a depender de nosotros, porque si no hacemos nada, es decir, si dejamos que la inteligencia artificial fluya como está fluyendo en la actualidad, va a haber un impacto muy fuerte sobre el empleo. Y luego iremos a contracorriente. Yo hay muchísimas corrientes que tengo suerte de tener acceso a ellas por diferentes factores. Hoy tengo la suerte de estar aquí contigo para preguntarte muchas cosas, pero también tengo por otro lado pues compañeros o emprendedores de cuando yo también empecé que están más ligados a la inteligencia artificial, el uso, bueno, todo esto, ¿no? Y hay corrientes que trasladan el hecho de, bueno, la inteligencia artificial va a abrir otros muchos empleos y va a desarrollar muchos otros empleos que hoy desconocemos por completo. Pero esa transición puede ser muy dura para los trabajadores. Bueno, porque la formación a esos empleos también se tiene que crear de cero. Bueno, ahí tú también has abierto muchos temas. El primero de ellos es que cuando desaparece un empleo, desaparece. Y el otro de la promesa de un futuro empleo de trabajos de más valor, a mí siempre me pone en guardia. ¿Por qué? Porque cuando oigo a gente que dice, no, dejaremos de hacer tareas aburridas y haremos otras más de mayor valor y más productivas. Bueno, ¿dónde están? Porque si las tienes como empresario, me parece un poco ridículo que no le estés sacando ya ese aprovechamiento para ganar más dinero. Eso por un lado. Segundo, el futuro de que haya mejores trabajos relacionados con el aprovechamiento de esta inteligencia artificial, yo no lo dudo. El problema es cuánto va a llegar. Mira, en la primera revolución industrial hay una cosa que es un fenómeno económico que se llama la pausa de Engels, que más o menos cuantifica cuánto se tardó desde que se perdieron los primeros trabajos hasta que las nuevas cohortes de jóvenes venían con una preparación que permitía desarrollar funciones o trabajos que no existían. Fueron 45 años. La pregunta es, ¿vamos a esperar 45 años? No, las sociedades actuales no pueden esperar eso. Cuando tiras históricamente hacia atrás, parece que 45 años es solamente 2 párrafos en un libro de historia. Claro, por eso cada vez que alguien me dice, es que en la historia, a lo largo de la historia nunca se ha perdido, ya, pero ¿qué ha pasado en el medio? ¿Cuánto tiempo y qué ha pasado? ¿Crees que las grandes corporaciones se pueden permitir, o los gobiernos se pueden permitir que la gente deje de trabajar? Porque al fin y al cabo todo está establecido para que tú como empresa vendas un producto o des un servicio, pero está hecho para que yo te lo consuma. Si yo no trabajo y no tengo ingresos, no te voy a comprar. Por lo tanto, es una pescadilla que se muerde la cola inversa a la contraria. De algún modo tendrán que cubrir que nosotros ganemos dinero para seguir comprándoles. O sea, ¿cuál puede ser una estrategia equilibrada? Has descrito los principios básicos del capitalismo liberal. Es decir, los trabajadores somos consumidores, al fin y al somos cabo. Para ellos. Y si no consumimos a las empresas, se les cae. Eso es, el sistema económico se derrumba. Bueno, hay muchos sistemas, ¿vale? Uno de ellos, curiosamente, los que yo hago más referencia, datan de hace 10 años. El primero de ellos es el de la administración Obama, que ya preveía que podría haber una destrucción de empleo y que las personas cuando perdieran ese empleo por causa tecnológica, cuando accedieran a un nuevo empleo no cobrasen más. Pues él lo que proponía era complementar eso a través de una cosa que se llamaba seguro salarial. Y luego hablaremos de quién financia esto. Y la segunda es muy interesante porque la Comisión Europea en 2016 solicitó una reforma del impuesto de sociedades. ¿Y cómo la planteó? La planteó de una forma muy curiosa. Decía, bueno, las empresas ahora, que estamos todavía no en el modo actual, ¿cómo devuelven su riqueza a la sociedad? Pues por cotizaciones e impuestos. ¿Qué es lo que ocurre si trabaja con menos trabajadores? ¿Qué es lo que ocurre si no paga salarios y cotizaciones, como por ejemplo hacen otras empresas? Bueno, pues que contribuye menos a la sociedad. E hizo una fórmula del impuesto de bienes que introducía el número de salarios que pagaba y el número de cotizaciones que pagaba.
Vale. Por lo tanto, ahí tenemos una muy buena forma de extraer ese beneficio que va a dar la inteligencia artificial y ponerla en el mercado. ¿Cómo? Pues a través de subvenciones, a través de formación, a través de recualificación y sobre todo entendiendo que no es un problema local. Es decir, los que más se van a lucrar con la inteligencia artificial no es mi empleador actual, sino los que venden esa inteligencia artificial, que curiosamente son 4, 5, 6 actores y ninguno está en Europa y por supuesto no está en España. Si no están en España y no están en Europa, ¿cómo un sindicato puede luchar o puede representarnos ante empresas que están en California, en Palo Alto, las tenemos al otro lado, en China, pero desde luego no están ni bajo el marco legal español ni el europeo? Esto no es nada nuevo. Pensemos en el dumping que había con Asia hace muy pocos años. Pensamos en cómo las peleas que había por pagar de forma determinada al otro lado de los Pirineos. Lo que hacemos los sindicatos es primero una opción muy local, luego una acción de política más transversal y por último estamos unidos en toda Europa. De hecho, yo mismo ejerzo un trabajo, cuando me lo piden, de ayudar en los modelos de estandarización de la inteligencia artificial en Bruselas. Estamos totalmente unidos. ¿Por qué? Porque entendemos que todo esto va a pasar. Los grandes movimientos que se han hecho a lo largo de la historia por trabajadores no han sido en Madrid o en Londres. Han empezado en algún sitio, es cierto, pero luego al final han sido todos los sindicatos del mundo que se han unido y han dicho, bueno, los domingos no se trabaja. El descanso dominical, que aquí lo vemos como algo muy normal, en España se consiguió hace poco más de 60 años. En Francia llevaba 10 años antes. Yeah. Todo va a ir progresivamente y nuestra forma además es presionar a los políticos locales. Si un político local se ve presionado, también irá a Europa o irá a la OCDE o irá al G7 a decir no podemos mantener una situación en la cual una tecnología destruya empleo y no se repartan beneficios. Hay mucha gente que se escucha, ¿no? Pues hace años decía, bueno, si dejo mi trabajo me monto un restaurante, me monto una casa rural, me voy al campo y lo que sea, ¿no? Sí. Ahora tenemos, según datos que habéis compartido vosotros, y también la Unión Europea, también el gobierno, etcétera, hay entre 1 y casi 7 millones de personas que tienen su empleo en riesgo. Sí. Dentro de que hoy en día también hay mucha gente que puede decir, bueno, si dejo mi empleo me dedico a algo creativo, que siempre me ha gustado mucho. Pero la rama creativa, los creadores, guionistas, artistas, locutores como yo, videógrafos, fotógrafos, bueno, un campo infinito. También tenemos nuestros puestos de trabajo en riesgo, ya sea como autónomos o trabajadores para otras personas. ¿Qué va a hacer 7 millones de personas que están en riesgo? Sí, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? ¿A pescar? Lo primero que hay que intentar evitar, como sea, es que sea fácil despedir a las personas simplemente porque se les ha sustituido por la inteligencia artificial. Debemos contemplar cuando hay un despido colectivo, lo que le llamamos un ERE, cuando una empresa va mal, de cuando simplemente ha implementado una inteligencia artificial y decide, no, estas personas fuera. Ahí tenemos que endurecer la legislación. ¿Para qué? Para que esas personas o evitemos al máximo que se vayan, o si se van, que se vayan con unas garantías salariales, de formación. No vamos a poder evitar que pase. Yo creo que no vamos a poder evitar que pase, por una sencilla razón, porque en todos los procesos tecnológicos anteriores ha pasado. Otra cosa es que sepamos manejarla de la mejor forma. Que tenga el menor impacto posible. Eso es, que si una persona se le despida con 56 o 57 años y que se le diga quédate ahí a través de las prestaciones de desempleo, los subsidios e intenta adelantar la jubilación, yo creo que no es de recibo cuando una empresa que ha generado una riqueza por ese despido que luego no va a repartir, sí, entre sus accionistas, pero no a la sociedad, y es el resto de la sociedad el que tiene que hacer esa subvención de esa persona. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero intentar adelantarnos a minorar lo máximo ese desempleo. Y cuando esas personas hayan perdido el empleo, tenemos que hacernos una pregunta en alto. ¿Ha perdido un empleo o ha perdido la empleabilidad? Porque si yo soy un contable y me echan de mi empresa, o soy un traductor y me echan de mi empresa, es un drama. Pero si todas las empresas del mundo han echado a todos los contables y traductores, yo no tengo empleabilidad, no tengo en qué trabajar. Y ahí que tenemos que trabajar es en buscar itinerarios formativos para encajar a esas personas. Y eso
de ir hacia la parte más creativa, pues también está mucho en duda, porque ahora mismo a lo que se tiende es una banalización de la creación, del diseño, a una batalla del valor en la que lamentablemente el mundo artístico la está perdiendo. Ahora hablabas de la gente, de la empleabilidad de personas con 56, 57, pero tenemos en el lado opuesto a Correcto. personas que están intentando acceder al mercado laboral, Mm. que ni siquiera saben cómo van a poder acceder porque aún tienen 16 años, 17 y 18, están en un periodo de formación y con muchas dudas. ¿Cómo les podemos trasladar que una ayuda, una percepción, algo que les dé esperanza? Porque si no, van a perderla. Yo voy a dar dos datos antes de pasar a mis consejos o a mi visión. El primer dato es que ayer conocimos que el 50% de las vacantes que había en nuevas tecnologías en España han decaído. ¿Por qué? Porque las empresas no los piden, porque lo hacen con inteligencia artificial. Y en Estados Unidos, aproximadamente un 20% de los juniors en todas las ramas jurídica, administrativa y de consultoría ya no encuentran trabajo. Es decir, abogados fuera, Sí, consultores fuera, consultores fuera, toda la parte de administración de empresas fuera, fuera. todos los programadores que empezaban fogueándose haciendo pequeños programas ya directamente los hace la inteligencia artificial y también, por ejemplo, en estudios de arquitectura y cosas por el estilo. Bien, este es el escenario que hay. ¿Le podemos dar una certeza ahora a una persona que está empezando una universidad o incluso que la está acabando? No, no hay certezas. Fíjate, yo siempre cuento la anécdota que hace unos años me preguntaban, mucha gente cuando acababan mis charlas me decía, oye, ¿qué le recomiendo a mi hijo? Le decía, pues que estudie programación. Si me ve por la calle, posiblemente me dé un sopapo. Claro. Porque Pero era así. en aquel momento todo el mundo decía que era... Yo ahora ya no me atrevo, creo que he aprendido la lección, pero sí me atrevo a dar dos pequeños consejos. El primero, hay que aprender a ser adaptable. A decir, bueno, yo he estudiado esto, pero las posibilidades de salir al mercado laboral no tienen por qué encajar exactamente Tan con lo que yo estrictamente quería. aquí, claro. Tengo que estar sondeando permanentemente esas oportunidades. Y segundo, tienes que aprender a utilizar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ahora la moda de los empleadores no es tanto soy fantástico a la hora de diseñar un plan contable o un plan de fiscalidad o un plan de marketing, sino soy fantástico en diseñar con IA todo esto que te he dicho. Hay que tener una gran capacidad para encajar tres factores. Primero, los conocimientos técnicos propios de mi profesión, para lo que me he formado. Segundo, los conocimientos técnicos de las inteligencias artificiales, de las diferentes que hay. Y tercero, una capacidad personal para ser adaptable, tener pensamiento crítico y no ser igual que los demás. Es decir, llegar a una empresa y decir, yo tengo ideas. Pueden que sean equivocadas, pero todas no. Y seguro que puedo aportar algo diferente. Hay una inteligencia artificial que está en boca de todos cuando... Yo tengo varios filtros, ¿no? Primero es mi amigo, uno de mis mejores amigos, que es Santi, que es un gran experto aquí a nivel nacional en automatizaciones desde hace muchísimos años, en procesos de automatización. Después está mi padre con un bar y después está mi abuela. Cuando la palabra ChatGPT se la escuché a mi abuela, de 83 años, dije, ojo, porque me dijo, le he pedido... no me acuerdo cómo lo dijo de una manera rara, ¿no? Chajepe o algo Al así. Chati. Dijo, sí, algo así dijo, de que le había pedido una receta, que había pedido no sé qué. Y dije, uff. Pero la pregunta es, todo el mundo se está fijando en ChatGPT, es lo que está en boca de todos. ¿Estamos mirando hacia el lado incorrecto? Es decir, ChatGPT es lo que hoy en día mucha gente en política llama como una cortina de humo en base a todo lo que hay. Hay muchas más. Hay muchas más. Hay muchas más. Hay más cortinas de humo. Hay muchas más cortinas de humo y alguna de ellas peligrosa. Yo asistí hace poco a una demostración que yo mismo probé luego a continuación Vale. de Cloud Cowork y eso era terrible. Es decir, la O capacidad... sea, lo que es Claude. Pero el módulo Cowork... Vale. Que básicamente le metí todas mis facturas, le pedí que me hiciera la contabilidad del trimestre, me cubriera el 0,36 y el 0,37 y tardó 7 minutos. 7 minutos. Hay un montón de experimentaciones que están intentando además... Como se están dando cuenta que la generalidad no va a dar en el negocio, están intentando especializarse. Por ejemplo, Grok Elon Musk ha cogido a un elenco de expertos en finanzas y en cuestiones bursátiles para entrenar a su IA. Entonces, él parece que va por ahí. Otros van por automatización por el trabajo, otros van por la parte creativa.
Tú sabes perfectamente que hay inteligencias artificiales para audio, para vídeo, para crear música, para hacer guiones muy especializadas. Al final de lo que vamos a tener posiblemente son muchas inteligencias artificiales muy especializadas y una por encima que intente coordinarlas todas cuando tú no quieres aprovechar mucho una, sino que quieres acudir a diversas materias. Esto es como si en el 2010 nos hubiésemos sentado en algún sitio tomando un café y hubiéramos hablado de ciencia ficción. Sí. Sin ninguna duda. De hecho, algunas películas las ves ahora y dices, pero si ya la IA lo hace mejor. Sí, sí. Yo que me gusta mucho el cine clásico, hay algunas películas en donde se le ve a la gente hablando con ordenadores que dices, madre mía, qué atrasados estaban. A mí permíteme decir 3 cosas. Una, la superinteligencia artificial está omnisciente, no sé qué. Yo creo que trato con muchos catedráticos de la materia, me dicen que eso, que nos olvidemos por mucho tiempo. Segundo, la parte de la robótica sale muy bonito, bailando en el fin de corriendo chino, una No maratón. sé sí, pero luego cuando te acercas a ella, interactúas, te das cuenta que le falta muchísimo. De hecho, el mayor fabricante del mundo de robots humanoides no vende más de 50.000. Si fueran tan buenos serían 5 millones. Y la tercera es el ejemplo que siempre pongo del coche autónomo. En 2014 nos prometieron que era ya inminente el coche autónomo. El Foro Económico Mundial ha sacado un informe hace aproximadamente un año que dice que nos espera hasta 2030 los primeros en nivel 4, que es justo el previo a coche autónomo, y hasta 2032 el primero que veamos realmente que conduce solo. Es cierto que nuestra imaginación nos ayuda mucho con esto. Y por eso a mí me gusta mucho centrarme en el factor trabajo. ¿Por qué? Porque al final, mientras estamos pensando en un robot que nos va a freír un huevo, igual no estamos pensando en que hay una aplicación invisible que está haciendo exactamente, que está copiando exactamente nuestros patrones de trabajo, nos está succionando la experiencia y un buen día nos dicen, es que esto ya lo dice la IA, eres prescindible. Aquí Metro de Madrid ha incorporado la línea 6. Estamos ya a punto de que se estrene la línea 6 sin conductores de metro. Entiendo Correcto. Que puede ser, no lo sé, aquí esto lo desconozco, que haya una fase de implementación donde haya un conductor simplemente de modo revisor dentro de la cabina hasta que llegue un punto en que no sé si lo van a hacer así. En otros países como Japón o Corea existe la figura autómata con un conductor que va dentro o un revisor, por llamarlo de algún modo, que va dentro de la cabina. Pero fíjate, eso es un gran ejemplo de algo que hace años podríamos haber pensado, que era imposible que una inteligencia artificial conectada con un sistema de robótica y de mecánica pudiera hacer. Y hoy por hoy es totalmente factible. Totalmente. ¿Por qué? Porque la tecnología ha sido capaz de replicar procesos muy complejos que requerían a veces la actuación de hasta 4 o 5 personas. Y todo eso es lo que para mí me genera mucha preocupación, porque cuando nos quedamos en esas fantasías nos olvidamos que mientras soñamos con un coche que vuele, yo no tengo trabajo, no tengo sustento y le tengo que decir a mi familia, no sé en qué voy a trabajar porque mi profesión ha desaparecido. El año pasado sufrimos un apagón aquí en España. Es obvio que cuando hay un apagón, que nunca había pasado hasta entonces, pues todo deja de funcionar, ya nos quedamos simplemente mirando a las musarañas, pero a nivel económico y a nivel de dinero, fuera del apagón, la inteligencia artificial nos puede controlar nuestro dinero personal, nuestras finanzas, ¿a qué nos atenemos a nivel económico? Bueno, yo tengo un consejo por si viene algún otro apagón. Además de comprar las velas y tal, instalen ustedes una inteligencia artificial de esas autónomas que se quede solo en el móvil, porque está muy bien cuando le quieres preguntar, ¿cómo puedo calentar? Y te dice un montón de... Claro. Porque como no necesita conexión, solo necesitas que el teléfono esté cargado. Bueno, una de las cosas más interesantes que nos puede hacer la inteligencia artificial es precisamente a su rapidez a la hora de cómo conectar redes y cómo ser capaz de sostener el sistema. Ahora bien, una de las cosas que no nos cuentan de la inteligencia artificial es que si dejamos que controle el 100% de nuestras vidas, nos podemos someter a un problema de errores, de sesgos y de fallos subyacentes que no somos capaces de controlar. Sobre las finanzas. Hoy por hoy las cuestiones bursátiles, las transacciones bursátiles, entre un 80 y un 90% son autónomas, están hechas con algoritmos. Y no voy a entrar en la diferencia de si es una inteligencia artificial. De cara al usuario, nos da igual la diferencia.
¿Eso a qué nos puede llevar? Nos puede llevar a perder el control. Y uno de los claros ejemplos de todo esto fue un caso que se hizo muy famoso, ahora unos 3 o 4 años, de personas que iban a sacar ciertas tarjetas de crédito y el sistema les decía que no las podían acceder y era simplemente porque eran mujeres y tenían una consideración crediticia peor por el mero hecho de ser mujer. Ya. Al final, lo que busca, y eso es, por ejemplo, una de las cosas que habla el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, es que una de las cosas que se persiguen es que no se puede perder el control y tiene que haber un humano constantemente o al final de la cadena o en el medio o al principio. De hecho, se tiene que hacer desde el diseño de esa inteligencia artificial la capacidad que haya un humano al final que pueda revocar una decisión, que pueda matizarla o incluso que tenga una especie de botón de parada. Vale. Y estamos hablando de un proceso legal obligatorio que las inteligencias artificiales que hoy se están poniendo en marcha no están preparadas para ello. Porque no están preparadas para que haya un humano que le diga, no, esto lo vas a hacer de otra forma. O incluso imagínate si automatizamos un proceso de trabajo en una empresa y que un humano diga, esto lo está haciendo mal, lo voy a parar. ¿Qué pasa con esas tareas cuando los trabajadores están despedidos en sus casas? O sea, eso puede paralizar realmente la industria también. Sí. Sí, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial no busca paralizar la industria ni busca frenar la innovación. Lo que busca es que se haga de una forma ordenada, confiable y sobre todo respetando los derechos humanos. Esto, por ejemplo, es muy interesante en esta sentencia que ha salido hace solo unos días sobre si Meta o YouTube habían permitido un maltrato psicológico a los niños sabiéndolo con antelación. Lo de Meta, sí. Vale, pues llevémonoslo al mundo del trabajo. Si hay una inteligencia artificial que está seleccionando dentro de un grupo de personas cuál entra en una compañía o cuál promociona o cuál va a ser su retribución variable, hemos pasado una auditoría para saber si lo está haciendo realmente bien. Porque si me discrimina a mí porque criterios. Eso es. Si me discrimina a mí porque soy calvo, eso es un problema de derechos fundamentales y tiene que respetarlos. Yo estoy seguro que las empresas que están vendiendo inteligencias artificiales para, por ejemplo, selección y reclutamiento, saben perfectamente que se están tomando decisiones con sesgos y sesgos discriminatorios. Y es posible que no a tardar mucho, porque ya hay demandas en Nueva York al respecto, nos encontremos con una sentencia que diga que esa inteligencia artificial que están utilizando miles de empresas para hacer su selección de personal de entrada discrimina a la gente, especialmente a las mujeres. Bueno, claramente porque esas inteligencias artificiales están llevadas a cabo por desarrolladores que no viven en Europa, no viven en España, tienen incluso sus propias ideologías, sus propios pensamientos y aplican esas ideologías a sus códigos de programación. Nosotros estamos utilizando herramientas que no están creadas aquí, que tampoco parece ser que vayamos a ser muy punteros, al menos en ese desarrollo en Europa. Y quería preguntarte acerca de el tráfico que hay en Internet con todo esto. ¿Quién lo está haciendo? Es decir, ¿son las máquinas las que están navegando por Internet y nos creemos que somos los humanos? Bueno, hoy aproximadamente el 50% del tráfico... ¿Cómo que el 50%? Sí, el 50% del tráfico que se genera en las redes sociales son bots. O sea, el 50, o sea, la mitad. La mitad del tráfico que se generan en redes sociales son bots. Y si no, y fuera de redes sociales, en otro tipo de navegación, de búsquedas, de información. Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta que el mayor consumidor del canal de tráfico de datos es el streaming, es el vídeo. Vale. Por lo tanto, ahí no hay salvo que el propio contenido sea hecho por inteligencia artificial, que también empieza a haber mucho. Pero realmente en donde se está viendo un gran impacto de la generación de tráfico por inteligencia artificial son en las redes sociales. En las redes sociales. Sí. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo al final de... inflar. Eso es, generar contenido rápidamente y que se movilice rápidamente. ¿Me dejas que te cuente una anécdota de esto que has comentado de las personas que hacen fuera la inteligencia artificial y cómo afecta? Sí. Mira, ayer me comentaba una persona que estaban haciendo un proyecto para un 112. ¿Vale? Y entonces el proyecto era que cuando llamaba a una persona estaban transcribiendo lo que decía e intentando modular la urgencia a través de las palabras que utilizaba, como el tono de voz. ¿Por qué? Porque además el objetivo era que el operador se centrase bien en localizarla, empezar a movilizar y no tanto en escuchar, sino en, oye, esta persona está aquí, tengo que llevarla. Bueno, pues entrenaron esa inteligencia artificial con unos audios comprimidos de hace 25 años. Vale. ¿Qué ocurre? Que tenían un códec
programado por hombres, en el cual todas las frecuencias agudas típicas de las mujeres estaban cortadas. Y eso que dio lugar a que cuando llamaba a un hombre y estaba alterado y con un tono, inmediatamente se le daba máxima prioridad y se llamaba a una mujer, no. Imagínate lo que podía suponer eso. Bueno, claro. Pues tuvieron que volver a empezar desde cero, porque no les valían las grabaciones y tuvieron que empezar el reentrenamiento desde cero. Y así es constantemente, es decir, yo que me dedico mucho a la búsqueda de sesgos, especialmente por género, porque al final la mitad de nuestra población son mujeres y son, sin ninguna duda, el colectivo más perjudicado por el mal funcionamiento de la inteligencia artificial, constantemente cada semana sale un paper, un ejemplo de cómo la inteligencia artificial discrimina a las mujeres. O sea que ni siquiera íbamos a avanzar, de momento. No, al contrario. Corremos el riesgo de retroceder. Uno de los grandes debates que se transmite es, bueno, ¿por qué estamos tan emperrados con los sesgos de la inteligencia artificial cuando tú y yo tenemos sesgos? Yeah. Y yo ahí siempre pongo 4 argumentos. El primero de ellos es porque se vende como neutral. O sea, nadie compra una inteligencia artificial diciendo está sesgada, no me la tienen que vender como neutral. Segundo, porque nadie se hace responsable del error. Nosotros cuando hemos tenido problemas de inteligencias artificiales que hemos demostrado que tomaban decisiones injustas, todo el mundo se lava las manos. El empleador que la ha comprado, que es el proveedor. El proveedor dice que es el programador de la India o el set de datos que se lo compró a sabe Dios quién. El tercero de ellos es que no es lo mismo la escala de una inteligencia artificial que está seleccionando a personas en todo el planeta que mi propio sesgo. Si yo selecciono mal a 1 o 2, alguien vendrá y me dirá, lo estás haciendo mal, la escala no es lo mismo. ¿Y qué hacen estas 3 cosas? La cuarta, la perpetuación. Yeah. Sí, la estandarización además del pensamiento. Eso es. Lo mismo que pasa con la cultura, la homogeneización. Sí. ¿Qué te dicen los trabajadores? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? Pues van por las 2 vías que hemos comentado. Primero, me va a quitar mi puesto de trabajo. Esa es una. Vale. Y la otra, cuando no es esa, es, oye, aquí ya han introducido una inteligencia artificial que está empezando a dar turnos, a seleccionar a las personas. ¿Cómo puedo saber si se está haciendo bien? Porque ¿qué ocurre? Que lo que pasa inmediatamente es que el empresario, el empleador, empieza a decir, bueno, eso lo hace el algoritmo y es perfecto. Podemos acordarnos de cómo empezaron los riders en España, que era imperioso que fueran con una bici por el camino a 40 grados porque tardaban 2 minutos más yendo por la sombra. Y es que eran cuando ellos decían, oye, que es que me cuezo, claro. Te decían, no es el algoritmo que es el que manda. Entonces, esta vista de neutralidad... Si es el que manda, ¿qué haces tú liderando una empresa? Eso es. Pero yo soy el que pago. Claro. Porque... Y el que la he comprado. Claro. Y tengo que sacarle rendimiento. Claro, en ese caso, si esto es como en la película, ¿no? El Puente de los Espías, que dice, el jefe puede estar equivocado, pero sigue siendo el jefe. Sí, eso pasa siempre. Y los trabajadores tienen esta idea, pero las empresas, los empresarios, precisamente, ¿qué os trasladan? Los empresarios siempre... Que no va a pasar nada. Los empresarios siempre van a mirar por maximizar sus beneficios. Vale. Y eso no tiene por qué ser malo si existe un reparto justo de ellos. De hecho, yo siempre digo que el contrato social que firmamos cuando acabó la Segunda Guerra Mundial fue que las empresas vayan muy bien. Nos viene bien a todos. Pagarán buenos salarios, nosotros consumiremos, volverá a ir bien la economía y eso es un círculo virtuoso. Claro. Lamentablemente, desde finales del siglo pasado, esto ha empezado, esas 2 curvas de crecimiento han empezado a distanciarse y los empresarios ganan cada vez más y los empleados se mantienen o desciende su poder adquisitivo. Los empresarios empiezan a estar algunos preocupados, sobre todo por el tema de la reputación. Imaginémonos... La reputación es dinero, al final. Bueno, sí, es cierto, pero imaginémonos que, como pasó con los riders cuando se determinó que eran trabajadores asalariados y no autónomos, que llega una gran empresa a este país, le interponemos una demanda por discriminación y abre todos los titulares diciendo esta gran empresa del IBEX 35 discriminaba a sus mujeres por una inteligencia artificial que era claramente machista. Yeah. Eso es terrible, ¿eh? Y lo que les intentamos animar es a decir, no solo tienes que cumplir con la ley, sino que tienes que compartir con nosotros cómo cumplirla. ¿Por qué? Porque el cumplimiento exacto de la ley, al final cabe muchas interpretaciones. Y los sindicatos lo que queremos es que funcione bien, no torpedearla. Por lo tanto, si nos permites acceder y que te demos nuestros consejos, habitualmente funciona. Hay un experimento muy interesante de la OCDE, hace exactamente 2 años, que introdujo las mismas inteligencias artificiales en empresas del sector de la manufacturero y de las finanzas. Utilizó 2 por comparar muy diferentes, vale. Y en unos dijo, en la empresa lo va a introducir... Hizo un TSAB. Eso es. En este lo va a introducir de forma independiente y en este negociada.
¿Qué ocurrió? Que el negociado aumentaban todos los parámetros, aumentó el rendimiento de la propia inteligencia artificial, mejoró la seguridad de salud, la confianza de los trabajadores y los beneficios, mientras que las otras no fue así, de hecho hubo conflicto. Entonces, lo que nosotros intentamos es, no estamos en contra de la inteligencia artificial, pero necesitamos un tiempo para ponerlo a funcionar de forma óptima. Si lo que queremos es implementarla para obtener un retorno de inversión rápida, ahí sí vamos a tener un problema. ¿Hay empresarios que os hayan trasladado la voluntad directa sin que vosotros hayáis llegado a preguntar, o gente que esté asociado sindicalmente diciendo necesito comprender esto y necesito que me ayudéis para implementárselo a mis trabajadores? Sí. Hay buenas prácticas. Claro, y esas buenas prácticas, ¿cómo han iniciado ese camino? ¿Cómo se inicia? Pues te voy a dar una mala noticia. Lo iniciamos y se acabó rápido. ¿Por qué? Porque las actuales inteligencias artificiales no están preparadas para rendir cuentas. No están preparadas para rendir cuentas. Hay muchos estudios al respecto. Yo, de hecho, digo con mucha firmeza, yo todavía no conozco una inteligencia artificial que haya pasado una auditoría de riesgos, que haya sido capaz de rebasar la calidad de los datos para ver que sean equilibrados y que se haya hecho una auditoría que permita decir esto funciona óptimamente. No conozco ninguna todavía. Entonces, muchos empresarios se encuentran con ese dilema de decir, oye, voy a intentar, pero es que al final ese requerimiento, no voy a decir de perfección, pero sí de un funcionamiento normal, no se alcanza. Entonces, ¿qué hacen? Pues intentan echarlo para atrás. Fíjate, en aproximadamente 4 meses entra el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial en funcionamiento, salvo si el ómnibus digital de Bruselas lo tumba, que está por ver, parece que ser que sí, pero está por ver. Las inteligencias artificiales que ya están funcionando, que ya sabemos que además no van a pasar esas auditorías, ¿qué va a pasar con ellas? Cuando toman decisiones importantes sobre el futuro de una persona, ¿qué va a pasar con ellas? Pues vamos a tener severos problemas en muchas compañías. Lo mismo que pasó con los riders, que empezamos con ellos en 2013 o 14 con un conflicto terrible y hasta 2021 no se solucionó. ¿La inteligencia artificial entiende de sesgos políticos? Bueno, yo creo que hay inteligencias artificiales declaradamente ideológicas. Grok es un claro ejemplo, Vale. en donde dice, hackea una página web que tiene protección, una noticia, en donde claramente si tú le intentas hablar de ciertas ideologías, él se opone claramente y defiende cosas que hace 10 años era imposible que defendiese. A ver, lo que tenemos que entender es que lo que ha hecho estas inteligencias artificiales generativas es descargarse Internet e iterar, es decir, entrenarse con Internet. Pero en Internet también hay conocimientos más hacia los trabajadores, más hacia el derecho laboral, más hacia el derecho social. La cuestión es qué prioriza el modelo, y si el modelo, me vas a permitir la referencia, prioriza más forocoches que el Estatuto de los Trabajadores, pues eso es lo que hay. Pues a mí me pasa con frecuencia, es decir, trabajadores que me llegan con una duda y me llegan con un resultado de una IA. Y yo lo leo y digo, pero ¿esto de dónde lo has sacado? Porque esto no existe. Normativas que no existen. Además, hay muchas IAs que son no solo aduladoras, sino que al final te acaban dando la razón por defecto. En cuanto las aprietas, es que a las inteligencias artificiales generativas no se les ha enseñado a decir no lo sé. Claro. Y ese es el gran problema. Tienen que buscar una solución. Y eso además te da una creencia de que lo que te dice es cierto, porque nunca dice no lo sé. Claro. Y a mí me ha pasado de discutir con afiliados que nos llegan y nos dicen, oye, es que esto lo dice la ley. Yo dije, mira, vamos a descargarnos la ley, que me la sé de memoria y eso no lo pone. Claro. Y lo mismo las empresas, ¿eh? Ya empezamos a tener empresas que nos presentan a veces modificaciones de trabajo y dice, en función del artículo... ¿Qué artículo? ¿De qué estás hablando? Por eso es muy importante, cuando hablábamos antes de los jóvenes, decirles que tienen que tener un espíritu crítico. No pasa nada por usar la inteligencia artificial. Yo la uso, no masivamente, pero yo la uso en alguna ocasión. No pasa nada si coges y dices, bueno, esto es bajo mi conocimiento, esto es cierto, esto tengo dudas y esto no sé de dónde lo ha sacado. Voy a investigar. A mí me ha pasado muchas veces de buscar papers sobre determinadas cosas y que me dan unos datos que no coinciden. Y otras que me dan unos datos que coinciden y es verdad. ¿Por qué? Porque ha sumado 3 o 4 parámetros que es coherente sumarlos. Por lo tanto, es una herramienta. Debería ser una herramienta. Hay un estudio muy interesante del MIT con, creo que es Repsol, que puso a varios trabajadores con Copilot. Vale. Y les dijo, vais a utilizar Copilot en este marco para esta tarea. Y sacaron 2 conclusiones muy buenas. La primera es que al final se mejora mucho la productividad, trabajaban mucho más rápido,
Al principio eran muy críticos con los resultados y con lo cual estaban constantemente revisándolos, pero ¿qué pasó? Y con el paso del tiempo dejaron de revisarlos. Se volvieron cómodos. Vale. ¿Por qué? Ya te hace el trabajo, ¿para qué lo voy a revisar? Y empezaron los errores. La tasa de error y la calidad comenzó a bajar con el paso del tiempo. Un efecto muy curioso. Y el segundo es, cuanto más se formaban esos trabajadores en otras áreas, porque veían que podían hacer otras cosas, y decían, bueno, esto puedo complementarlo con aquello, más productividad daba. Entonces, las dos lecciones que yo además me gustaría transmitir a la gente que nos está oyendo es: nunca te fíes de ella, sigue con ese espíritu crítico. Y de revisión. Tiene que haber esa supervisión humana, pero activa, no pasiva. Y segundo, síguete formando, porque si te sigues formando le vas a sacar más rendimiento. Y en el próximo episodio... Y aquí nadie paga royalties por nada, y eso tiene que acabar inmediatamente. Si yo hago una creación apoyándome en la IA, eso tiene que estar pautado. Esa autoría no solo tiene que ser mía, sino que tiene que haber una compensación clara y tiene que estar por escrito. ¿Crees que hay un cierto paralelismo con, en su momento, la piratería? No sé si con la piratería, pero sí con cuando empezó el Photoshop. Pero sí creo que ahí hubo un momento en que la sociedad se rebeló y dijo, yo no quiero Photoshop. Incluso las propias personas, los propios modelos decían, a mí no me trates con Photoshop, no hace falta que me reduzcas la cadera, soy como soy y punto y pelota. De hecho, un movimiento anti-Photoshop muy interesante. Sí. Yo creo que a eso es a lo que tenemos que tender.